Hola amiguitos, en este videito vamos a resolver ahora este problemita de acá. El objetivo de este problema es hallar la corriente que ves acá, aplicando el método de corrientes de malla, pero esta vez teniendo en cuenta que la corriente que está acá también aparece acá, porque esto de aquí es una fuente de tensión dependiente de esa corriente. Mucho cuidado, no es una fuente de corriente, es una fuente de tensión, te das cuenta por el simbolito. Y esa fuente de tensión depende justamente de esa corriente, ¿de acuerdo? Bien, entonces comencemos. Vamos a colocar una corriente de malla en cada malla. Aquí una corriente que voy a llamar I1. Aquí una corriente que voy a llamar I2. Y una corriente que voy a llamar I3. Y ahora comenzamos con el planteamiento. Pero antes de eso nos percatamos de algo, ¿no? Cuando yo planteé la ecuación de mallas, me doy cuenta que van a aparecer 4 incógnitas. Entre ellas las corrientes de malla y aparte de eso esta incógnita de acá. Es por eso que para evitar trabajar con varias incógnitas, con varias ecuaciones, lo mejor es expresar las otras incógnitas en función de las corrientes de malla. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Voy a expresar esta corriente de acá, que por cierto es de la cual depende esta fuente de tensión, en función de las corrientes de malla. Para eso solamente hay que percatarnos que esta corriente aparece entre la malla 1 y la malla 2 y aparece hacia abajo. Por lo tanto, esta corriente será, por aquí vendría la corriente I1 hacia abajo, a favor I1, pero I2 vendría hacia arriba, en contra, menos I2. Esa es la corriente de acá. ¿Listo? Con ese dato, con esa equivalencia, con esa igualdad, vamos a hacer el planteamiento de las ecuaciones de malla. Por eso siempre en los problemitas, cuando tengas fuentes dependientes, trata siempre de expresar esa incógnita dependiente en función de las corrientes de malla. Con eso te evitas generar 4 ecuaciones o más. La idea en el método de corrientes de malla es resolver solamente para las corrientes de las mallas, no para más incógnitas, ¿de acuerdo? Muy bien, hecha esa observación, comenzamos con la solución. Entonces, vamos primero con la malla 1. Ya, la malla 1, que está acá, comenzamos primero con las fuentes de tensión. En este caso, para esta malla, esta fuente de tensión, la corriente pasa por esta malla, por esta fuente, de menos a más. Aumenta su tensión, sería 50 o más 50. Esto es igual a la corriente de esta malla, que es I1. Multiplicado por la suma de todas las resistencias de esta malla, 5 y 20. 5 más 20. Ya, pero ahí no acaba. Porque fijarse que la malla 1 está adyacente a la malla 2. Menos la corriente de la malla 2 multiplicado por la resistencia común entre ambas mallas, la 1 y la 2. Esta resistencia común es 20 menos 20. Pero también puedo observar que esta malla de acá es adyacente a la malla 3. Por lo tanto, también habrá un factor menos I3 multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas. En este caso solamente 5. 5 por acá. Y listo, esa es la ecuación de la primera malla. A ver, acomodemos un poquito. Esto de acá es 50. Acá sumamos es 25, ¿no? 25 y 1 menos 20 y 2 menos 5 y 3. Listo. Esta sería entonces mi primera ecuación, ¿ya? Muy bien, mi primera ecuación ya está planteada. Vamos con la segunda ecuación que vendría apareciendo de la malla 2, ¿no? Vamos con la malla 2 entonces. Esta recuerda que es la mallita 2. A ver, comencemos primero con las fuentes de tensión. Pero es dependiente, no importa. Se comienza siempre con las fuentes de tensión, sean dependientes o independientes. Fuentes de tensión. Al pasar la corriente por esta fuente de tensión, va del más al menos. Disminuye entonces. Menos 15 y... esa es la letra griega phi, por cierto. ¿Ya? Se llama así. Y phi. Ya, no hay más fuentes de tensión. Esto de aquí es igual a la corriente de esta malla, que en este caso es I2, multiplicado por la suma de todas las resistencias de la malla, 20 y 4, o sea 20 más 4. Pero ahí no acaba, porque me doy cuenta que la malla 2 es adyacente a la malla 1. Entonces será menos I1, multiplicado por la resistencia común entre las dos mallas, 20. Ya está. Pero ahí no acaba, porque me doy cuenta también que la malla 2 es adyacente a la malla 3.
menos entonces la corriente de la malla 2, en este caso, perdón, la malla 3, ¿no? La malla 3, que es la malla adyacente, multiplicado por la resistencia que aparece entre ambas mallas, 4 en este caso, ¿no? 4. Y de aquí tenemos entonces la segunda ecuación. Pero recuerda lo que te mencioné, esto sería una nueva incógnita, lo cual no me conviene. Para eso justamente busqué una relación entre esa nueva incógnita y las incógnitas ya establecidas, que son las corrientes de malla, esto, ¿no? O sea que esta cosita será al final I1 menos I2. A partir de ahí ya podemos plantear la ecuación. A ver, voy a comenzar con I1. Aquí es, mira, menos I1 por 20, ¿de acuerdo? Acá es menos 15 y 1. Este menos 15 y 1 pasa aquí a sumar. Menos 15 más 20 menos 5. Quedando por acá 0 a la izquierda. Menos 5 y 1. Ya, vamos ahora con I2. Cuidado con I2. Mira, mira. Menos con menos más. Sería entonces más 15 y 2. Y aquí es más 24 y 2. Esto pasa a restar. 24 menos 15, 9. Más 9 y 2. ¿Listo? Ya está. Y por último me quedaría esto, ¿no? Que es menos 4 y 3. Ya, por si acaso en esta parte lo voy a hacer completo por si queda la duda. Esta partecita no es que el menos 15 multiplica solamente a I1, no. Esta partecita es así. Es menos 15 multiplicado por I1 menos I2. Está multiplicando a todo eso, ¿de acuerdo? Por eso al final te está quedando menos 15 I1 más 15 y 2, ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando ahí a la izquierda. Luego aquí he operado y he obtenido eso, ¿de acuerdo? Por si acaso nada más hago esa aclaración en caso de que tengan dudas en esa parte. Esta parte solamente es álgebra, así que ahí está hecha la aclaración, ¿ya? Vamos ahora con la malla 3. Vamos ahora con la malla 3. La malla 3, que es la malla que está aquí arriba. Y como puedes observar en esta malla no hay ninguna fuente de tensión, por lo tanto aquí es 0. Ahora, aquí va la corriente de la malla que es I3 multiplicado por la suma de todas las resistencias de esa malla. 5, 1 y 4. 5 más 1 más 4. Ahí no acaba porque la malla 3 es adyacente a la malla 1. Menos I1 multiplicado por la resistencia entre la malla 3 y la malla 1, o sea la resistencia de 5 ohm. Menos, porque también está adyacente a la malla 2, y 2 multiplicado por la resistencia entre ambas mallas, 4. Ya está. Y con eso entonces tenemos la tercera ecuación. A ver, acomodamos un poquito en orden. Primero vamos a colocar I1, en este caso sería menos 5 I1. Seguido de eso, I2, menos 4 I2. Y por último, I3, que en este caso es 10, ¿cierto? Más 10 I3. Listo, listo, listo. Ahí tenemos entonces las tres ecuaciones con las mismas tres incógnitas. Planteamos entonces, a ver por acá. Vamos a resolver, ¿ya? Aquí. Ya, vamos aquí a la opción 5 y aquí a 2, ¿no? Sistema de ecuaciones con tres incógnitas. A es la para la primera incógnita, B para la segunda, C para la tercera. Recuerden que son los coeficientes. Aquí, A sería 25, B menos 20, ya, C menos 5 y por último D 50. Listo, primera ecuación. Segunda ecuación, menos 5 para A, 9 para B, menos 4 para C. Recuerda todo con todo y signo, ¿no? Y D vale 0. La última ecuación sería menos 5, menos 4 y 10, ¿de acuerdo? Y eso de acá 0, ¿no? El término independiente 0. Ya está. Resolvemos. Ya, eso sale el primero, 29,6. Colocamos por acá. Y 1 es igual a 29,6 amperes. Hallaremos también I2. Y hallaremos también I3, ¿ya? Muy bien, sigamos. La segunda es para I2, 28 amperes. Colocamos por aquí 28 amperes. Y por último, para I3, 26 amperes. Ya, con eso hemos hallado las corrientes de todas las mallas.
Lo que me pide el problema, aparte de las corrientes de malla, obviamente, es este valor de acá, ¿no? I phi. Vamos a colocar por aquí el valor de I phi. Ya, ese valor es la resta de I1 menos I2, siendo I1 29,6, ¿de acuerdo? Menos I2, que es 28. De ahí tenemos el valor de I phi, que es 1,6, ¿no? Claro, 1,6 amper. Esa es entonces la respuesta a la preguntita, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a comprobar estos resultados. Se puede hacer de muchas formas. Puedes hacerlo con un programa de simulación, puedes hacerlo resolviendo esto mediante otro método, o puedes hacerlo mediante el balance de potencias, puesto que si todos estos resultados están bien calculados, se va a verificar el balance de potencias. Si algo de aquí estuviese mal calculado, no se verificaría el balance de potencias, ¿de acuerdo? Porque había un error en el cálculo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a verificar los resultados. Bien, entonces continuemos con la solución, con la comprobación, mejor dicho. Primero vamos a indicar cómo son las corrientes en cada uno de los elementos, en este caso las resistencias, para luego calcular su potencia. Ya, la corriente a través de él yo sé que es I3, porque ese elemento de 1 ohm solamente le pertenece a esta malla, así que I3. Este elemento de acá le pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 3, por lo tanto su corriente va a estar en función de esas dos corrientes. Voy a suponer que dicha corriente va en este sentido. Entonces, al pasar la corriente de la malla 3 por esta resistencia, va a la derecha, lo mismo que la flecha, I1. Mientras que esta corriente al pasar por acá va hacia la izquierda, sentido contrario a la flecha, menos I3. Ya está. Ahora vamos con la corriente de él. Voy a suponer también que está en este sentido. No habría problema si quieres colocarlo en el sentido contrario. El criterio es que si la flecha apunta a la derecha, al pasar la corriente por él, si apunta a la derecha, suma. Igual que I2. I2 está pasando hacia la derecha. Suma I2. Mientras que I3 está pasando hacia la izquierda. Resta I3. Ya está. La corriente aquí ya la tengo, es I2 porque este elemento solamente le pertenece a la malla 2. La corriente vendría aquí hacia abajo, I2, ya está. Y por aquí la corriente I1 iría hacia arriba, ¿no? I1. Ya, calculemos primero las potencias en las resistencias. Por ejemplo, la potencia en la resistencia 1. Ya, esa cosita es la corriente que pasa por esta resistencia, que en este caso sería I3. Elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia que vale 1. Ya, pero I3 lo tengo, pues no, I3 está por acá, 26. Vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora, ¿ya? Será 26 al cuadrado por 1. Bueno, 26 al cuadrado. 676. O sea que esto es 676 watts. Y como es resistencia, consume potencia. Luego tenemos la potencia de la fuente, de la resistencia, perdón, puede ser con 5 ohm. La resistencia de 5 ohm, ya, será su corriente, que es I1 menos I3, esa corriente, elevado al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que vale 5. A ver, calculadora rápidamente. I1 menos I3, I1, 20, a ver, vamos a hacerlo así. Paréntesis, I1, 29,6, ¿de acuerdo? Menos I3, que es 26. Eso al cuadrado, multiplicado por 5. Y esto es 64,8 watts. 64,8 watts. Potencia consumida en resistencias. La siguiente, la potencia en la resistencia de 4 ohm. Ya, esta resistencia, su corriente es esta. I2 menos I3 al cuadrado, multiplicado por la resistencia que vale 4. Operemos eso, ¿de acuerdo? A ver, I2. I2, ¿cuánto vale? Está acá, 28. Paréntesis, 28. Menos I3, 26. 26. Eso elevado al cuadrado. Cuadrado por 4. Eso es 16. O sea que esto de acá será 16 watts. Listo, nos falta la potencia de él. La potencia en la resistencia de 20 ohm. No nos preocupamos porque ahí la corriente es I phi, la cual la conocemos. Esta corriente elevado al cuadrado por 20, que es su resistencia. A ver, calculadora, sería así, ¿no? 1,6 al cuadrado por 20. Eso es 51,2 watts. 51,2 watts. Recuerda, son resistencias, todas ellas consumen potencia, ¿ya?
Ahora vamos con las fuentes. Vamos primero con la fuente de 50 voltios. La potencia en la fuente de 50 voltios. Ya. Fijarse que la corriente en esta fuente ingresa por el menos. Será entonces menos el valor de la fuente, 50, multiplicado por la corriente que pasa por la fuente, que es I1. 29,6. 29,6. ¿Esto cuánto sale? A ver, calculadora, ¿ya? Menos 50 por 29,6. Menos 1480. Menos 1480 watts. Como esta potencia salió negativa, el elemento entrega potencia. ¿Listo? Ya vamos ahora con la potencia de esta cosita, que es 15 I-Fi. Ya, atento a esta parte. Su potencia va a ser, fíjate, I2. I2 está ingresando por el más. Por lo tanto, colocamos aquí un más adelante. Ya, esta cosita será la tensión. Esta es la tensión, recuerda. 15 I-Fi. ¿De acuerdo? Eso es la tensión. Multiplicado por la corriente, que es I2. Ya, pero recuerda, esto lo hemos calculado previamente. 1,6. Y esto de acá también se conoce. 28. Ya, operemos todo eso en la calculadora y obtengamos la potencia de esa fuente. Será 15 por 1,6 por 28. Todo eso es 672. 672 watts. Ahora fijarse, la potencia obtenida así es positiva. Por lo tanto, este elemento consume. Recuerda, el signo solamente es para diferenciar de un elemento que consume potencia de otro que entrega potencia. En sí, el signo no es importante a nivel del valor. Solamente para diferenciar si el elemento consume o entrega potencia. Ahora, lo que se debe verificar es que la suma de potencia consumida es igual a la suma de potencia entregada. Como solamente este elemento entrega potencia, la suma de todas las demás potencias debe ser igual en valor a este valor de acá, ¿no? Debe ser igual. Vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Ya, vamos a sumar todos aquellos elementos con potencia consumida, todos los que tengan C. 676 el primero, más 64,8 el segundo, más 16 el tercero, más 51,2 el cuarto y por último el de acá, más 672. Y eso es 1480. O sea que la suma de potencias consumidas es igual a la potencia entregada, en valor son iguales. Por lo tanto, se verifica el balance de potencias, lo cual nos confirma que los valores calculados son los correctos. Como te mencioné antes, si estos valores no serían los correctos, no verificaría el balance de potencias, porque eso implicaría que algo está mal calculado. Y listo, amiguitos, con eso entonces hemos terminado este problemita y también el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.